Es que uno de los temas recurrentes a los que hay que volver una y otra vez son esos estados, esas experiencias, sensaciones, sentimientos que no queremos sentir, que de alguna manera intentamos evitar continuamente. Y es un tema recurrente porque no lo resolvemos. Siempre hay algo que no quiero, algo que estoy evitando sentir. Siempre hay algo. Y a veces la vida de una persona está totalmente marcada por algo que esa persona no quiere sentir o no quiere experimentar. Por ejemplo, hay quienes por no experimentar vergüenza o por no experimentar inseguridad o por no experimentar ira, todas sus decisiones, elecciones, metas, objetivos giran alrededor de eso, evitar que eso suceda. Las personas con las que me relaciono, mi forma de actuar, todo condicionado. O sea, completamente una vida sin ninguna libertad, sin ninguna espontaneidad, porque hay algo que no quiero, de ninguna manera quiero experimentar. Y no estoy hablando de experimentar sufrimiento, dolor. Hablo de ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertas experiencias, incluso y a veces pensamientos, ideas. Entonces todo eso lo que huyo me persigue, ¿sí? Me condiciona, me limita. Entonces, algunas cosas ya, la mayoría de las personas podemos reconocer cosas que en el pasado, estados de los que oía, pero que ya no. Pero siempre hay algo que tenemos ahí pendiente, que todavía no he visto. Y todavía me condiciona, todavía me persigue. Por eso es un tema recurrente. Así que decimos que realmente tenemos que entender, esta es la perspectiva de la meditación, tenemos que entender que el problema no son ciertos estados, por muy incómodos que sean. El problema, como ya sabemos, es quedarse atrapado ahí. No tiene un sentido, ¿sí? No tiene sentido todo ese esfuerzo por evitar ciertas experiencias. Entonces el camino es tener más lucidez, más sabiduría. El camino no es impedir ciertos estados, sino desarrollar más lucidez, más sabiduría. Tenemos que entender eso, ¿sí? Es decir, lo que hemos hecho hasta ahora ya no sirve. No sirve, puede servir de una forma provisional, temporal, pero no es la solución definitiva. Es que entonces diríamos, lo que decimos es buscamos una forma de estar que pueda tolerar cualquier experiencia que se presente, cualquier estado, especialmente esos de los que huyo, y además no tenga ningún poder sobre mí. Eso es lo que busco, ¿no? Entonces para eso, digamos que para eso medito. Una forma de estar presente, de manera que cuando venga ese estado, lo puedo tolerar, lo puedo vivir, pero no tiene ningún poder sobre mí. Es que esa es una cuestión, ¿sí? Entonces
si yo siempre estoy luchando contra ciertos estados, no voy a conseguirlo nunca. Más lucho, más me quedo atrapado en eso. Más me quedo atrapado. Más lucho porque ciertos estados no estén, más me atrapa. No me libera, nunca me libera. Al contrario, dura mucho más tiempo. Entonces una fórmula es saber encontrar la naturaleza esencial en cualquier estado mental, en cualquier experiencia. Así es como si puedo apreciar lo que realmente es esa experiencia, ¿sí? Lo que realmente es. Entonces puedo vivirla, puedo tolerarla y además no tiene ningún poder sobre mí. ¿Sí? Algo así. ¿Sí? Hay una imagen que es muy conocida, seguramente ya conocéis, ¿no? Es la imagen de un péndulo. Tener en la mano, imaginar en la mano tener un péndulo, ¿no? Tienes un hilo del que cuelga un pequeño peso, ¿no? Por ejemplo, una pequeña peonza, ¿no? Y esto es un péndulo, ¿no? Y se mueve de un lado a otro. Entonces en esta metáfora el movimiento del péndulo simboliza los diferentes estados emocionales y experiencias de la vida. Y nosotros digamos que lo que queremos intento que el péndulo solo esté en un lado, en una parte, lo que no me gusta, lo que juzgo, lo que me hace sentir mal, no quiero que el péndulo vaya ahí. Pero el péndulo se mueve de un sitio a otro, no es imposible parar el movimiento. Porque aunque aparentemente, no sé, si yo intento toda la vida evitar sentir vergüenza, aunque aparentemente no lo sienta, pero eso me sigue ahí, me controla, me condiciona, ¿no? Entonces, bueno, a donde iba, en esta metáfora, ¿cómo encuentro equilibrio? ¿Cómo me libero? ¿Cómo dejan de atraparme los estados? Entonces, si me fijo, no puedo parar el péndulo, pero la mano que sujeta el hilo, en el punto donde sujeto el hilo, ahí hay quietud. Eso está quieto. Ahí no hay esa dualidad. Estados que quiero, estados que no quiero. Entonces, en lugar de reprimir o negar o controlar ciertos estados, lo que hago es ir a la fuente donde se produce el movimiento emocional y experiencial. Y eso sería meditar. ¿Sí? Eso sería la meditación. Ir a la fuente donde está la quietud. Entonces cuando vivo la experiencia, en lugar de negarla, ¿cuál es el origen? No la causa, ¿sí? La causa, no, sino ahora mismo el hilo, la mano que sujeta el hilo. ¿Cuál es? La mano que sujeta la emoción. ¿Dónde está? La fuente, el origen. Dicho de otra forma, es la naturaleza de la emoción, la esencia de la emoción. Entonces, lo que quiero decir con esto es, tenemos que recordar esto, porque por mucho que lo digamos, lo tenemos muy arraigada la actitud de ciertos estados no quiero tener bajo ningún concepto. Y eso se convierte en una de las cosas que más nos paralizan, nos impiden avanzar en el camino. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos, ¿no? Cuando estoy viviendo la emoción, la clave aquí, ¿sí? El origen que llamo, ¿no? Esa mano que sujeta el hilo del péndulo, ¿sí? Cuando es la conciencia de la emoción. Es darse cuenta, ¿sí? La conciencia de eso. Entonces tenemos ahí todo un proceso de reconocer esa conciencia,
Y esto se puede vivir de muchas maneras diferentes. Y todas las maneras tienen su papel de alguna manera liberador. Por ejemplo, puedo reconocer esa conciencia como la conciencia es lo que sustenta la emoción. A veces se siente así. Lo que sostiene esta emoción, este estado, esta experiencia es la conciencia. A veces lo que se reconoce es como el estado surge de la conciencia y reside en la conciencia y vuelve a desvanecerse en la conciencia. A veces lo que se ve es eso, como este proceso de nacer, permanecer y morir en la conciencia. Sí. Otras veces la experiencia la vivencia es el estado emocional le pertenece a la conciencia, no me pertenece a mí, pertenece a ese espacio inaprensible que no se puede definir ni concebir que es la conciencia. Hay como muchas formas de vivirlo, ¿no? Una de las más importantes es como no hay ninguna distancia, ninguna separación entre conciencia y experiencia, entre la conciencia y ese estado, ninguna dualidad, ninguna separación. Es que todas estas son diferentes formas de vivir, ¿no? Y diferentes maneras de cómo voy acercándome a esa posición en la cual puedo ver ese estado del que llevo huyendo toda la vida, pero además no tiene ningún poder sobre mí. ¿Sí? Ningún poder. Es como que pierde completamente la fuerza que parecía, que me hacía huir o tratar de escapar o evitar vivirlo. Entonces la cuestión es, ahora mismo, en este momento de mi vida, ¿hay alguna experiencia? Y estamos hablando siempre, recordar, estoy hablando de la experiencia que uno tiene. No se trata de que no quiero experimentar que me critiquen, entonces voy a buscar que me critiquen. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de las experiencias, emociones, sentimientos que uno tiene dentro. Y que en un montón se manifiestan, emergen. Entonces intentar tener mucha lucidez y conciencia de uno mismo. Y cualquiera que sea el estado que no quiero sentir, lo permito, lo quiero sanar, lo quiero resolver, no quiero seguir atado a esto. Y utilizamos todo lo que estamos aprendiendo con la práctica, con la meditación.